Trabajo de Física Superior de la Unidad Educativa Bolívar, gracias a nuestro licenciado Dr. Germán Fialles. Grupo integrado por Gabriela Verdesoto y Alex Wangasi. Fuerzas aplicadas a un cuerpo. Leyes de Newton. Primera ley, principio de la inercia. Todo cuerpo se mantiene inerte, estático, o un movimiento rectilíneo uniforme, más conocido como MRU, hasta que se le aplique una fuerza. A continuación podemos observar dos gráficos en donde el primero se mantiene un cuerpo en reposo y el segundo se mantiene en un movimiento rectilíneo uniforme. Al primero, si le aplicamos una fuerza, pierde la ley de la inercia. Segunda ley, ley de la fuerza. A más fuerza, más aceleración. En la primera ecuación podemos ver que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. La fuerza es directamente proporcional a la masa. En la segunda ecuación vemos que la masa es igual a la fuerza sobre la aceleración. La masa es inversamente proporcional a la aceleración. Entonces, más masa, menos aceleración. Y menos masa, más aceleración. Si tenemos una fuerza, tenemos una aceleración. Si tenemos dos fuerzas, dos aceleraciones. Tres fuerzas, tres aceleraciones. Cuatro fuerzas, cuatro aceleraciones y así sucesivamente. Tercera ley. Ley de acción y reacción. Para toda acción existe una reacción del mismo valor pero de sentido contrario. Aquí contenemos tres gráficos, en donde el primer gráfico se encuentran dos personas tirando de una cuerda, en donde la primera persona hace el papel de reacción y la segunda persona de acción. El segundo gráfico, hay un basquetbolista golpeando un balón contra una pared. Entonces el basquetbolista es la acción y la pared la reacción. En el tercer gráfico vemos a una persona aplicando una fuerza hacia una pared. La pared es la reacción y la persona es la acción. Ejemplo. Determine la tensión en cada cuerda para los sistemas mostrados en la figura. Considere M igual a 50 kilogramos. Como primer paso tenemos la representación en diagrama de cuerpo libre, DCL. Como podemos observar, tenemos la tensión 2 y la tensión 1. Estas tensiones se las debe proyectar en el plano de X y Y. Podemos observar la tensión 1 en X, la tensión 2 en X, tensión 1 en Y, tensión 2 en y mg con signo negativo. Como segundo paso tenemos la solución, sumatorias de fuerzas en X y sumatorias de fuerzas en Y igualadas a 0. En la sumatoria de fuerzas en X tenemos a la tensión 2 en X menos la tensión 1 en X igualada a 0, como lo podemos ver en el diagrama. Tensión 2 en X con signo positivo y tensión 1 en X con signo negativo. Las fuerzas en X se las debe multiplicar por el seno de sus propios ángulos. Tensión 2 multiplicado por el seno de 50 grados menos la tensión 1 multiplicado por el seno de 40 grados igualados a 0. Nos quedaría la siguiente ecuación. Tensión 2 es igual a tensión 1 multiplicado por el seno de 40 grados dividido por el seno de 50 grados. Para la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 tenemos tensión 2 en Y más la tensión 1 menos la tensión 3 en Y igualados a 0. Como podemos ver en la representación del diagrama de cuerpo libre. Tensión 2 en Y con signo positivo, tensión 1 en Y
con signo positivo y mg, que representaría la tensión 3 con signo negativo. Nos quedaría la siguiente ecuación. Tensión 2 multiplicados por el coseno de 50 grados más la tensión 1 multiplicados por el coseno de 40 grados menos tensión 3 igual a 0, sabiendo que en las fuerzas en Y se debe multiplicar por el coseno de sus propios ángulos. La ecuación de la sumatoria de fuerzas en X igual a 0 en el despeje de tensión 2, la ecuación se la debe reemplazar en la sumatoria de fuerzas en Y. Nos quedaría tensión 1 multiplicado por el seno de 40 grados por el coseno de 50 grados más la tensión 1 por el coseno de 40 grados igualado a 50 kilogramos. En la resolución tendríamos tensión 1 multiplicado por 0.839 por 0.642 más tensión 1 multiplicado por el 0.766 igualado a 50 kilogramos. Tensión 1 sería igual a 50 kilogramos dividido para 1.30. Tensión 1 nos quedaría como 38.30. Para obtener la tensión 2, reemplazaríamos tensión 1, su valor en la ecuación de tensión 2, de la sumatoria de fuerzas en X. Como resultado nos daría tensión 2 igual a 32.13. Gracias.